nuevo operador Johnny Palermo. Ahí lo vi en fotos, muy contento. Desde aquí te mandamos un abrazo de radio. Y también estamos saliendo, además de en la M, en radio. La Retaguardia. Una radio como a vos te gusta. Bien, y hoy recordando, porque es, como todos sabemos, 7 de febrero, el día del bizcochuelo en Argentina. Porque un día como hoy, pero en otra fecha, fue el primer día que alguien cocinó un bizcochuelo. Te vamos a estar contando la historia. El bizcochuelo que sale del horno. Y ya se ha sumado a este Meet Radial la primera participante entrevistada del día. Así es. Estamos en contacto con Melina Pilar Fernández, escritora, comunicóloga social, pedagoga en formación, coordinó talleres en espacios culturales acá en Chacarita, participó de la Bienal de la UNLAM, no sé si la conocen, la Universidad Nacional de La Matanza, y está promocionando su último libro. Hola Melina, ¿estás ahí? Buenas, ¿qué tal? Sí, les escucho. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, aparte de promocionar mi segundo libro, también estoy con una antología que se llama Remembranzas de un Rocío, que salí por convocatoria hace poquito, a fin de año, el año pues, que acaba de terminar, 2024, sí. Bueno, sí, eso sí, también con esa antología. Y bueno, yo soy escritora y vendo mis libros y todo lo que es artesanías literarias, de lo que es almohadillas o todo ese tipo de cosas que se pueden hacer con tela o artesanías de todo tipo. Ajá. Y a mí me da curiosidad esto, comunicóloga social. ¿Qué es una comunicóloga social? ¿Qué rol tendrías? Sí, te cuento, yo igual, me recibí en el 2022 y bueno, estuve justo en una radio que estuve como editando los audios y las fotografías, las imágenes para hacer las notas y bueno, esa era más la parte de postproducción radial. Y también se puede estar en organizaciones sociales, o sea, lo que es comunicación social en la nomenclatura de comunicóloga se refiere más a lo que es la producción en organizaciones sociales o todo lo que es la comunicación interna de lo que son organizaciones sociales. Se enfoca más a lo que es asociaciones civiles, organizaciones sociales, en vez de medios, sí, con medios de todo tipo, claro, y también puede estar más relacionado a lo que son medios comunitarios y no los medios hegemónicos. Bueno, los medios hegemónicos, sí, sin dar nombre ni nada, bueno, los medios que están como que tienen el poder. Sí. La nación. Bueno, sí, todos los que tienen más apoyando más a los medios comunitarios que están más del pueblo, populares. ¿Y esto cómo se conecta con tu fase de escritora? Bueno, yo empecé justamente, yo escribo de la primaria, a 12 años. Empecé a publicar los libros gracias a justo un proyecto que se hizo en la facultad. Como justamente, bueno, entre tus escritos, que los sigo manteniendo con mis escritos, y antes se compartían escritos de otras personas. El proyecto era esa la consigna de lo que es el proyecto académico.
fue convocar una comunidad para que compartan sus propios escritos. Bueno, se hizo el proyecto, se aprobó, me recibí todo, y ahora estoy promocionando mis escritos, mis libros, en formato de artesanías literarias, con libros. ¿Cómo son estas artesanías literarias? Me da curiosidad. Sí, les cuento, bueno, pueden ser almohadillas que tienen un botón, o sea, las hago a mano con tela, y o sea, abre el botón y se les puede guardar cosas, se les puede guardar una llave o algo así, como algo que quieran guardar. Generalmente se les pone tipo esencias de lavanda, y bueno, se guardan en el placar o donde hay ropa, en las valijas de viaje, y se usa para perfumar la ropa. Y ahí incluida alguna frase literaria. Sí, está pintada con pintura para tela en la tela de la almohadilla. ¿Y sobre qué escribes? Sí, bueno, yo escribo lo que me pasa en la vida, o sea, las vivencias que voy teniendo, y también las que me tipo ansío tener. Sí, como que los sueños, los proyectos, y también lo que he vivido, más lo que he vivido, y bueno, alguna que otra le meto algún deseo que como que quiero vivir. Y en estos talleres que estuve chusmeando que has dado con infancias y adultos mayores, ¿qué cosas trabajas con estas personitas? Sí, lo que se hizo fue con infancias hicimos la cajita de fósforos, que hay un poema de Mariana Elena Walsh que se llama En una cajita de fósforos, y bueno, construimos una caja, o sea, que cada infancia construyó su propia caja personalizada, su propia cajita de fósforos, y con materiales reutilizables, reciclables, y le fueron colocando diferentes materiales de tipo envoltorios de caramelos. Todo era simbólico, como que simbolizaban sueños, preguntas, algo simbólico ambientado de lo que es infancia. Entonces que cada semilla, pues semillas, una semilla de un árbol, claro, se puso en una cajita, sí, de fósforos, y bueno, se simboliza la esperanza, una simbolización que se hizo. Bueno, todo el taller se fue haciendo la cajita de fósforos, y se fue poniendo cada tesoro en la cajita, con materiales reciclables, reutilizables. Y ahí, bueno, se simuló como un viaje en barco, con un barco de papel, o sea, sí, simbolizamos la imaginación. ¿Te gusta jugar con el formato, digamos, salir de que la literatura no esté solo en un libro tradicional? Claro, sí, estrategias alternativas para que salgan de lo común, del sentido común. Sí, bueno, y con lo que es adulteces mayores, hicimos más tipo o sea, se trabajó el tema de la lectoescritura con el juego del teléfono descompuesto. O sea, los susurradores, usaron los susurradores. Los susurradores son un tubo de cartón, puede ser largo o corto, que se va susurrando frases propias, cortitas, de 2 o 3 renglones, bien cortitas, sí, y se van pasando, bueno, así, y como el juego del teléfono descompuesto, se estaba diciendo. Y bueno, esto también sirve más para trabajar la memoria, todo sí, lo que es. Eso te iba a decir, hay un grupo de adultos mayores que arman esto de las susurrantes o algo así se llamaba, que aparecen en los festivales por la memoria, y vos te acercás y ellas te susurran una poesía o un verso corto. Claro. Festival por la memoria. Claro, sí, bueno, ahora con el tema de los centros culturales que están en lucha para seguir como espacios de memoria,
bueno, sí, también tiene que ver. Sí, se usa. Y se suma una nueva participante a este programa, Silvio. Así es, ella es Graciela Argüello. Hicimos en el último programa entablar una conversación y en base a nuestra impericia técnica, que desde ya le pedimos disculpas, impericia técnica de mi parte, no del operador, ahora podemos recibirla. Ella es creadora de un blog página muy recomendable llamado Locos por la Geología. Muy buenas noches, Graciela, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Buenas noches, Graciela. Muchas gracias. Desde aquí me interesó mucho lo que estaban hablando. Ah, muy bien. Melina es quien estaba siendo entrevistada, que da estos talleres y es escritora. Que me interesó porque yo también soy escritora y me fascina todo lo que es el reciclado, así que me encantó lo que están hablando. Buenísimo, hicimos match entre dos entrevistas, genial. Sí. ¿Vos escuchás ahí, Melina? ¿Estás escuchando? Sí. Ah, perfecto, no sabía si funcionaba el retorno. Participa cuando quieras, Bueno, dale. No estás limitada para acá, para nada. Contanos un poco, Graciela, ¿en qué consiste esta página y por qué tiene relación con la locura? Bueno, la locura viene por mi propia personalidad. Yo soy una persona que siempre hago el chiste de que tengo personalidades múltiples, porque hago muchísimas cosas. Tengo mi profesión, es la geología, he vivido siempre de ella, pero me daba tiempo para hacer 1000 cosas más. Por ejemplo, escribir. Tengo también una página literaria con los libros que tengo publicados y con todos los cuentos también publicados que tengo. Me dedico también al proteccionismo animal, me preocupa el tema del reciclado y el ambiente, hago danzas, idiomas. Entonces hay un poco de locura en mí y de ahí sale esto de Locos por la Geología. Y tiene un subtítulo también, un tanto aclaratorio. Sí, dice el blog más cuerdo de Graciela Argüello, porque el otro blog donde está todo lo literario es mucho más loco. Un blog muy completo con muchos subtemas que van desde geología y niñez, geología y humor. Me interesó ese ese es uno de mis fuertes en la escritura, el humor. Ajá. Y mencionabas recién el reciclado. ¿Cómo ves este nuevo paradigma que está surgiendo de la economía circular? Me parece Córdoba que está muy fuerte. Sí, es una obligación hoy en día, porque realmente significa reducir el problema ambiental con el tema de la basura, significa no agotar el recurso antes de tiempo, significa una gran economía para las comunidades y las familias. Y yo siempre les digo, la gente habla de las 3 R's, y yo digo que son en realidad 4, pues la gente habla de reciclar, reutilizar y reducir, pero falta también reparar. Es importante que dejemos de tirar todo lo que se descompone, tratar de arreglarlo, es importante. Todo lo que se haga para reducir la basura y para evitar el ataque al recurso permanente es muy importante. Los residuos electrónicos, sí, por ejemplo, son... Sobre todo los residuos electrónicos que la gente dice, bueno, esto no funciona, lo tiro. Y hay gente especializada en arreglarlos acá en Córdoba, por ejemplo, en la universidad, la misma facultad de ingeniería, como les decimos, que en realidad es de ciencias exactas, donde yo soy egresada. Esa misma facultad cada tanto hace un encuentro para recibir todo lo que se llama la basura electrónica, y en la facultad se reutiliza, se sacan, a veces simplemente se usan partes para otras reparaciones de otros aparatos, y se reduce muchísimo la basura. Recomendamos los días de Julio de Agarrate Catalina, que toca este tema con humor. Julio es una persona que se dedica justamente a reparar electrodomésticos de los vecinos, por esto mismo que está señalando Graciela. Ah, mira qué bien. Sí, está buenísimo el espectáculo. Es muy importante que todo el mundo tome conciencia. Cuanto más hagamos por preservar el recurso y el medio, mejor. Y insisto, no sé si voy a insistir en esta pasión tuya del reciclaje. ¿Vos sabés cuál es verdaderamente la tasa de reciclado?
¿Qué pasa con una botella de plástico? ¿Cómo vuelve Mira, hay cosas increíbles que se hacen con las botellas de plástico. Por ejemplo, se las funde, se hace una especie de yo he visto el proceso, es una especie de, ¿viste como los copos de algodón de algodón de azúcar? Sí. Tiene ese aspecto, y de ahí se saca un hilado, y es como en una rueca, las antiguas ruecas, se hace un hilo, y con ese hilo se hacen tejidos formidables. No sabés las camperas, los gorros, los fantásticos, muy buen abrigo, muy buena duración y muy estéticos, muy estéticos. Eso es un uso, por ejemplo. Otro uso, se hacen pisos de plástico, se hacen muebles. No, se hacen muchísimas cosas con el plástico. El plástico creo que es una de las cosas más versátiles. También se utilizan, por supuesto, el cartón, el papel, los vidrios, las latas, pero una de las cosas más versátiles es el plástico. Y es una de las más dañinas para el medio, así que fantástico que se pueda utilizar. Sí, lo que se hace es con las impresoras 3D. En las escuelas se logra usar las impresoras 3D y se puede empezar con llaveros, un diseño básico, y bueno, se puede ir avanzando a medida de que se mandan con los niveles. Sí, piezas de ajedrez he visto hechas con impresoras 3D en escuelas, muy buenas. Mira, no sabía que se utilizara el plástico reciclado como material, como materia prima, no sabía eso. ¿Y el plástico se puede reciclar indefinidamente? ¿Cuántos usos, cuánto puede volver al sistema un mismo material? Se puede reciclar indefinidamente, no creo, infinito no, pero sí se puede reciclar. Siempre va quedando un residuo que no es reciclable, siempre queda un pequeño residuo, pero se va reduciendo mucho el residuo. Y en comparación a crear un material, un plástico de cero, me imagino que reciclar una y otra vez el plástico debe ser mucho mejor. Claro, a los fines del recurso también. Claro, para que sea sostenible. Claro, exactamente. Y desde tu profesión, ya desde la geología, ¿qué puede explicarnos en este mundo de plástico omnipresente? ¿Qué nos puede contar a las nuevas generaciones la geología? Bueno, la geología no se ocupa del reciclado específicamente, pero sí te puedo contar que en mis trabajos de investigación muchísimas veces me ha tocado investigar perfiles en campo de cierto número de años. Yo he estado trabajando con perfiles de hasta 115.000 años más o menos, y de pronto me encuentro incorporados de lo que llamamos el horizonte antrópico, es decir, basura incorporada a lo mejor a 3, 4, 5 metros de profundidad. Es decir, que hace muchos años que estamos haciendo un mal uso del recurso, y sobre todo un mal uso, una mala disposición del residuo, porque aparecen en los lugares más insólitos, en perfiles en medio del campo. Te repito, mi métier no es precisamente el reciclado, eso es más un hobby, pero la geología te puede contar lo que se entiende como desarrollo sostenible o sustentable, que no es lo mismo. El concepto de sustentable es que pueda eso depende de la biblioteca, ¿no? ¿Perdón? La diferencia entre ambas depende de la biblioteca, ¿no? La diferencia entre ambas palabras, sustentabilidad y sostenibilidad. Según las bibliotecas, pero también los últimos acuerdos internacionales, en la definición, la palabra correcta es sostenible, porque sustentable parece pasar más por el aspecto económico, algo que se autoabastece, algo que que no da pérdida económica es sustentable, mientras que sostenible significa que puede durar en el tiempo, y esa es la idea, que podamos legar a las generaciones que siguen un planeta con todos los recursos que necesite. O sea, esa es la diferencia básica, pese a que en la biblioteca mucha gente que se autotitula especialista confunde los términos. Sí, es cierto esa confusión.
Y en tu blog estaba leyendo un informe que ya tiene algunos años, del 2015, referido a las crecidas, a unas crecidas e inundaciones importantes que hubo en la provincia. Y ahí te referías a un estudio que hizo la doctora Alicia Barchuk con referencia a las crecidas. Te quería preguntar si se puede aplicar todas esas variables que explicás, si se las querés explicar a la audiencia mucho mejor, en las últimas inundaciones que hubo acá en la provincia de Córdoba. Bueno, mira, lo primero que sería interesante, hay 2 o 3 cosas que hay que señalar antes de poder hablar con seriedad del tema. Una, que cuando hablamos de inundaciones, y en general casi todo lo que hablemos de geología, estamos hablando de sistemas complejos. Es decir, que siempre que hablemos en una charla corta vamos a hacer muchas simplificaciones, porque si no sería algo para hablar 10 años, como que yo llevo ya en el blog 15 años y más, y nunca se me agotan los temas. Hay mucho para hablar. Esa es la primera salvedad que hay que hacer. Siempre lo que hagamos en una charla corta va a ser una gran simplificación. Y la otra cosa que es importante, que la gente también confunde, es la diferencia entre inundación y anegamiento. No es lo mismo. El anegamiento simplemente habla de un drenaje impedido, donde en una superficie baja, en una parte negativa del relieve, se junta agua por la propia lluvia. Puede ser hasta en una ciudad alejada de los ríos, que no tenga ninguna influencia con los ríos. Mientras que si hablamos de inundaciones, estamos sí en un sistema fluvial en donde ha habido un desborde de el cauce normal hacia la llanura y más allá de la llanura de inundación. Son 2 conceptos diferentes. Ajá. Y hay mucha confusión, sobre todo en la prensa, al respecto. Sí, siempre le dijimos inundación a un anegamiento, sí, son 2 cosas distintas, claro, que por supuesto tienen relación, porque tienen en última instancia que ver con el mismo agente inicial, que es la precipitación, ¿no? Se están relacionados, pero no son lo mismo y no se tratan de la misma manera. ¿Qué otra cosa querías que te dijera? Bueno, yo hice esas 2 salvedades y vos me decías, por ejemplo... Si explicaras las variables que señalabas comentando el informe de Alicia Barchuk. Sí, existen en general muchísimas influencias que hacen que una inundación se produzca. Básicamente tiene que ver con la precipitación, pero hay algunas cosas que inciden. Por ejemplo, en este momento en la Sierra de Córdoba, y que casi en todo el país, porque pasó en todo el país, un input muy importante en el sistema para provocar inundaciones son los incendios, porque los incendios generan varias cosas. Yo me voy a ir explayando un poquito en cada paras cuando me vaya muy largo o lo que sea, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando lo primero que ocurre es que se pierde la vegetación, y la vegetación tiene un efecto que se llama aceptación, que hace que no toda la precipitación que se produce llegue al suelo. Al suelo solamente llega lo que se llama la precipitación eficaz, que es aquello que no ha sido retenido en el follaje. Al desaparecer el follaje, prácticamente 100% de lo precipitado pasa a ser precipitado, llega al suelo. Ese es un punto. Otro punto que tiene que ver también con los incendios es que en el suelo un componente importante son las arcillas. Y las arcillas, con el calor del fuego, como si fuera un cerámico, entonces se vuelven totalmente impermeables. Es un fenómeno o una condición del suelo que se llama hidrofóbica, que hace que no pueda infiltrarse el agua, entonces casi todo lo que se precipita escurre, porque en general la precipitación tenés una parte que se evapora o evapotranspira, una parte que escurre. Ya se suma mucho al escurrimiento porque falta la interceptación y porque falta el infiltrado cuando se cocinaron las arcillas. Y todavía, por si eso fuera poco, cuando se queman los bosques, suponete, quedan los troncos las caen de los árboles, que van obstaculizando el drenaje natural y habitual del terreno.
Entonces se generan todo un cambio en el drenaje que termina llevando el agua a sitios donde antes no había inundaciones, a donde antes a lo mejor no había cursos. Es una de las cosas que nos están pasando en este momento. Yo en el 2015, durante el mes de noviembre, las inundaciones fueron como... Yo en el mes de noviembre había hecho ya un post, en el 2014 había hecho un post después de los incendios, advirtiendo que iban a venir esas precipitaciones. Por supuesto fue hablar al vacío, nadie escuchó las advertencias que yo hacía, que había que tener determinadas precauciones, alertas tempranas, porque se vendrían inundaciones grandes, y bueno, fueron las del 2015. Ajá. ¿Tiene y alguna otro efecto similitud con el colateral sería el arrastre de cenizas hacia los cuerpos de agua? Ya tiene más que ver con la parte de contaminación, más que con la parte de inundación, ¿no? Entonces ahí tiene más influencia contaminar y encarecer, por ejemplo, el suministro del agua potable. O sea, los incendios, y sobre todo cuando son intencionales, realmente a mí me indignan de una manera que no te puedo contar. Sí, y más para cuando son intencionales para cambiar el uso del suelo, ¿no? Bueno, eso también es una falacia, vos sabés, porque últimamente, antes sí puede haber sido cierto, pero ahora salió hace un par de años una ley según la cual no se puede cambiar el uso del suelo después de un incendio por el término, creo que de 50 años, no me acuerdo si son 50 o 60 años. Entonces ya no tiene sentido, no es redituable incendiar para eso. En este momento creo que tiene otras razones, hay desde la piromanía hasta algún resentimiento personal, no sé, pero ya no tiene sentido pensar que se quiere hacer un cambio del uso del suelo, porque existe esta ley que impide que se cambie el uso del suelo cuando ha habido un incendio, que es una idea inteligente, porque sí hubo un tiempo en que se incendiaba para eso. Una de las cosas que a veces hace que los incendios sean intencionales es un mal manejo del agricultor, que tiene una idea errónea de que si quema los pastos viejos va a venir un renoval más lindo para su ganado, cosas por el estilo. Entonces hablan de un manejo del fuego que es muy peligroso. El fuego en realidad es inmanejable. El fuego es inmanejable, asegura con vehemencia Cristina Argüello. Con ella no, Graciela Argüello. Sí, recién entras a esta entrevista que estamos haciendo en Escuchame una cosita. ¿Y cuáles serían las tareas de remediación, entonces, para plantear un horizonte optimista? ¿Con relación a las inundaciones, con relación a los incendios o ambas cosas? Con relación a ambas cosas. Bueno, con relación a los incendios, lo más importante sería la prevención, una educación más formal, digamos, donde la gente esté más convencida del peligro que significa hasta fumar en el campo en las épocas de sequía. Hay un total descontrol en ese sentido. La gente cree que el asadito es inofensivo, que tirar un puchito es inofensivo. Nada de eso es cierto. Entonces hace falta para prevención mucho en la parte de educación. Una vez que el incendio ya ha ocurrido, sabemos que van a venir las inundaciones. Lo que hay que hacer es un sistema, es decir, existe en la teoría un sistema de alerta temprana para evitar daños colaterales, como pueden ser muchas veces pérdidas de vidas humanas, gente que se ahoga, gente que pierde el ganado, gente que pierde sus mascotas, gente que pierde sus casas. Habría que tener entonces presente que después del incendio las inundaciones en determinados contextos, por supuesto, son casi inevitables y hay que manejar muy bien lo que es la alerta temprana. Y sobre todo reforestar. En cuanto se pueda, reforestar. Existen en Canadá sistemas de reforestación permanente, gente que vive de reforestar. Su trabajo es ir reforestando a medida que se van consumiendo, ya sea por uso en silvicultura o sea por incendios, o sea, interpretándolos en una declamación en público. Yo estoy en Capital, Buenos Aires, así que todo lo que se haga por ahora estoy en Buenos Aires. Sí, hace poco fui a la feria del libro de San Pedro, Buenos Aires, una localidad de Buenos Aires,
que queda cerca de Rosario, bueno, y logré participar de la feria del libro de allá de San Pedro, fueron unos días, 2 o 3 días por ahí. Y bueno, ahí vendí unas remeras, yo también, bueno, una parte de unas frases de mis poemas las estampo en remeras. Y con tu trabajo relacionado con el ambiente, ¿lo mezclas con la literatura? ¿Escribís sobre el ambiente también? Más o menos, o sea, yo tengo más escritos propios, ¿sí? Lo que hice de lo que es el ambiente, yo como estudio comunicación social, o sea, ya me recibí de comunicación social, hice una nota periodística del reciclaje del plástico. Que se puede buscar, o sea, se pone mi nombre en internet, el reciclado del plástico, y ahí aparece, está con el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que o sea, se hizo en tiempo de formación como comunicóloga social. Y bueno, forma parte del instituto, es una nota periodística dentro de la comunicación social. Sí, y bueno, eso es lo que más escribí, que tiene que ver un cachito más con el ambiente. Después sí, lo que escribo es lo que me va pasando en la vida, mi propia vida, que por ahí es como una especie de reciclaje propio, ¿sabes? Cuando te pasa algo en la vida. Se recicla a través de la literatura, muy buen concepto. Claro, una especie de resiliencia se llamaría resiliencia porque más es humana. Las 5 R's entonces. Claro, le sumamos recién reparar y ahora le sumamos suma la resiliencia. Después sumo una R al final del programa. Bueno. Y Graciela, vos mencionaste, bueno, esto de reparar, esto del peligro que generan los incendios, mencionaste la basura enterrada a 3-4 metros de profundidad en el suelo, en el campo. ¿De qué tema contaminante no se habla tanto como se debería? Porque los incendios, digamos, es algo que de alguna manera está instalado, bueno, ahora con las tragedias que suceden periódicamente, uno lo tiene en su mente, pero a veces hay formas de contaminación o de destrucción de nuestro planeta que uno ni siquiera las tiene contempladas. No sé, por ejemplo. Presente que hay una parte de la contaminación que es natural. Es natural que los ríos se autocontaminen porque van desgastando las riberas, por ejemplo. Entonces cargan material que a veces pueden ser materiales que para la naturaleza son habituales, no hay problema, pero si nosotros pensamos desde el punto de vista del recurso, no dejan de ser inocuos, ¿no? Suponete que pase por alguna zona con minerales radiactivos. Entonces puede haber una cierta contaminación natural que puede ser por la propia erosión, que puede ser por el vulcanismo, por ejemplo. Entonces los volcanes emiten determinados materiales que contaminan también el suelo, las cenizas volcánicas lo hacen. Entonces hay una parte importante de la contaminación que es natural, pero dentro de lo que es la contaminación antrópica, que es probablemente lo que más la gente se interesa, no porque es la única en donde podemos tener alguna influencia, la que podemos de alguna manera tratar de controlar o reducir, tendrías algunas de las que se habla mucho y otras de las que no se habla nada y otras de las que se habla poco. De las que se habla mucho, por ejemplo, los agroquímicos. Sí. De la que se habla menos es de los emplazamientos de los propios basurales. Hoy en día ya existen toda una tecnología para que los enterramientos no sean directamente en el suelo, sino que tienen membranas filtrantes, tienen una recolección de los líquidos efluentes de los enterramientos. Los lixiviados. O sea, si se hacen bien, son menos contaminantes. Lamentablemente, la mayoría de las grandes ciudades se van viendo rodeadas por basurales casi espontáneos, sin ningún control, donde la gente va y tira la basura en donde ve una posibilidad. Te cuento, yo he trabajado mucho en cárcavas, no sé si saben lo que son esas grandes zanjas que se producen por la erosión pluvial, o sea, de la lluvia, y he llegado a encontrarme en el medio de la nada
dentro de una cárcava, autos tirados. Yo no sé si son producto de algún delito, porque no había un camino que llevar hasta la cárcava. Hasta la cárcava teníamos que caminar muchos kilómetros. ¿Cómo llegaban ahí? Me lo pregunto. Yo no sé si será resultado de algún delito o cosas por el estilo. Pero la gente descarta donde encuentra un lugar, descarta. Entonces, esa es una contaminación de la que se habla un poco menos que de la famosa contaminación de los agroquímicos. Y hay otras contaminaciones de las que casi no se habla nada, como son, por ejemplo, los cementerios parques, donde los enterramientos a la larga o a la corta también van a contaminar el suelo en un cierto tiempo. Entonces, hay muchísimas... ¿Perdón? El lixiviado de los muertos. Exactamente. Ahora se está teniendo mucho más cuidado desde que se implantó la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental. Se está teniendo cuidado en qué lugar de la cuenca está, dónde van a parar los lixiviados, cómo se supone que es el camino de lo que se llama la pluma de contaminación en cada caso, o sea, qué va a pasar. Una evaluación de impacto ambiental no es otra cosa que la comparación de cómo sería el proceso natural de un paisaje o un espacio sin intervención humana y con intervención humana, se compara. Entonces, desde que se ha hecho obligatoria la evaluación de impacto ambiental, esto es un ruido bárbaro porque está pasando el camión atmosférico por acá, de la basura. No, está bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Entonces, desde que se ha hecho obligatorio la evaluación de impacto ambiental, se han tomado precauciones que antes no se tomaban. Antes cualquier espacio verde, bonito, agradable y simpático podía ser un cementerio, o un lugar desagradable podía ser un basural. Hoy en día lo que se hace por derecha, digamos, que se hace bien, que se hace siguiendo la legislación, está mucho más controlado. Pero siempre hay también lo que se hace bajo la mesa, ¿no? Lo que no se controla, lo que es espontáneo, lo que se hace como venga. También eso pasa. Sí, hay afortunadamente la gran herramienta es la evaluación de impacto ambiental y tiene que exigirse en toda intervención humana, porque no existe la intervención humana, por inofensiva que parezca, que no tenga un impacto sobre el ambiente. Claro. Entonces hay que evaluarlo. Pero ahí incluye la voluntad política para realizarla. Es que ahí lo que hay que saber es muy simple. Impacto va a haber. Lo que tenés que medir es comparar el costo con el beneficio. ¿Cuánto te va a costar en daño ambiental y qué beneficio vas a recibir? Y cuando te hablo de evaluación de impacto ambiental, no te hablo de ese pseudo evaluación donde algunas profesiones se han apropiado, porque no lo puede hacer un solo profesional. Yo he participado en evaluaciones... Es interdisciplinaria. Muy interdisciplinaria, porque tenés que tener desde el geólogo que estudia el paisaje, el ingeniero que dice cómo va a ser la obra, el sociólogo que ve qué es lo que va a pasar con la gente que habita el lugar, el psicólogo que piensa cómo va a ser el impacto hasta visual para la gente que ahí habita, el economista, por supuesto, el especialista en el tema que quieran implantar en el paisaje. Es muy interdisciplinario y lamentablemente hay algunas profesiones que dicen yo hago evaluación de impacto ambiental solo. No es así. Tenés que participar en un entramado muy completo, porque hay un sistema y muchos subsistemas que analizar. Pero bien hecho, clarísimo, no te digo que es un seguro, pero mitiga mucho el daño. ¿Y hay forma que uno desde afuera exija esto? ¿Exija la evaluación de impacto ambiental? Por ejemplo, si están haciendo algún tipo de obra en algún espacio verde, ¿hay forma de que uno, como, no sé, vecino o vecina, pueda exigir esta evaluación de impacto ambiental? Normalmente la gente reacciona, últimamente la gente está bastante consciente, por lo menos acá en Córdoba, y reacciona rápidamente, a veces con bastante desinformación, porque también generan monstruos y fantasmas donde no los hay. Entonces, lo importante sería que estuvieran un poco más informados, pero por lo menos hay reacción. Una vez que hay la reacción, bueno, ahí se busca la verdadera información, porque hay mucha demonización de algunas actividades sin un conocimiento profundo del tema.
Por ejemplo, ¿cuáles son esos monstruos y fantasmas que se agitan? Se agita mucho lo que es la minería. La minería, se habla mucho del abuso del agua. Nadie más que los mineros cuida el agua porque es un recurso escaso y valioso. Entonces están permanentemente reciclándola. Entonces hay cierta desinformación en algunas cosas. La minería bien hecha, con una muy buena evaluación de impacto ambiental, un muy buen plan de remediación, un muy buen plan de mitigación y de contingencia, se puede compatibilizar con un ambiente relativamente sano. Y digo relativamente porque, repito, no hay actividad humana sin impacto. Claro. Pero el problema es que aun cuando algunas leyes son buenas leyes, no hay un control de la aplicación exacta y rigurosa de esa ley. Siempre se encuentra el camino por el costadito y ahí está el problema. O sea, cada actividad no es en sí misma negativa. El problema es cómo se la controla, cómo se la regula y cómo se la realiza. Porque tampoco podemos pensar en decir un no rotundo a la minería, entonces no tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de comunicarnos. ¿De dónde sacaríamos los materiales para estar ahora hablando por teléfono? Claro. ¿Te das cuenta? Ah, sí, ese argumento ha sido utilizado en este programa muchas veces, es cierto. Claro, es que es verdad. Si vos querés no tener impacto sobre la naturaleza, deberías volver a las cavernas y aún así tendrías algún impacto. Porque seguramente estarías produciendo una erosión en la caverna misma donde vos prendes un fueguito para hacer un asado. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que, como te dije recién, medir costo-beneficio. Sí, también a veces lo que se suma con el tema de la minería es que, bueno, o lo que se acusa es que es para producir riqueza, que se va del país, que ni siquiera le redunda en un beneficio, y se recalcaba mucho el tema de la lumbrera, por ejemplo, que tenía un mineraloducto de varios kilómetros para trasladar lo que extraían, y que, bueno, se denunciaba que no estaban cumpliendo con todo, con el dique de colas impermeable para que no se filtraran los residuos tan tóxicos. Claro, ¿sabés? La otra cosa con relación a que se fugan los capitales, están las regalías. El problema es que también a veces por razones ideológicas, en la universidad llegó a rechazar las regalías de algunas mineras acá en Córdoba por una cuestión más ideológica que otra cosa. No lo queremos. Y yo les decía, ya hay una contradicción interna, porque la misma universidad está generando geólogos, ingenieros, muchos de los cuales van a trabajar en la minería, y después dicen que no haya minería. Entonces, es un balance muy finito, es un balance que requiere mucho conocimiento, para no hablar por dudas, sino hablar con argumentos, y requiere sobre todo ecuanimidad. O sea, no embanderarse ni de un lado ni de otro, y ver, bueno, ante cada situación, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Se está cumpliendo con esto? ¿No se cumple con esta regulación? ¿Y sabes cuál es el otro problema? Cuando quedan algunas explotaciones abandonadas, ocurre lo que se llama el pirquineo, que es la explotación informal. Claro. Gente que va y retira de ahí, y que no, por supuesto lo hace manualmente, con todos los riesgos que significa para su propia salud, para su propia seguridad, y sin tener ninguna precaución con relación al daño al ambiente. Entonces, si no se regula, se termina haciendo una cosa informal que es mucho peor. O sea, es tan finito, te repito, el equilibrio. Y sobre todo... Muy finito el equilibrio. Y con preguntas que, como bien dijiste vos al comienzo de la entrevista, durarían 10 años para desarrollarse. Otro de los temas, otro de los argumentos es el desplazamiento de comunidades originarias que trae aparejada la industria minera. Sobre todo se está viendo esto con la industria del litio, con economías de subsistencia que tenían las comunidades con respecto al litio, y que con el emplazamiento de estas grandes empresas deben retirar su tipo de actividad. Bueno, por eso te decía que en una buena evaluación de impacto ambiental no puede faltar el sociólogo, inclusive el antropólogo debe estar presente, que te estudia las comunidades, que te estudia las posibilidades de una reinserción, porque muchas veces con una cosa bien planificada puede ser también una fuente de trabajo para esas mismas comunidades.
pero tiene que estar bien planificado, que no sea una sobreexplotación de la gente, que sea regulado, reglamentado, con todas las seguridades del caso. Por eso te digo, en una buena evaluación de impacto no la puede hacer solamente un arquitecto, solamente un biólogo, me había olvidado mencionar a los biólogos, un biólogo, solamente un geólogo. Tiene que estar el antropólogo, tiene que estar el sociólogo, para ver esos impactos que va a haber sobre las comunidades. Y decir, a ver, a esta comunidad le sirve más que nada se toque y seguir viviendo de la caza y de la pesca, o le conviene más que se instale alguna clase de industria, no necesariamente minera, alguna clase de industria donde tengan una inserción laboral sana. Hay que pensarlo, no se puede decir a priori sí o no. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que comunicarse con la gente. ¿Les interesa este cambio? ¿No les interesa? Etcétera. Es un trabajo muy largo, muy arduo y muy interesante. Estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si tienen para anunciar fechas, actividades, Melina, Graciela, presentaciones. Sí. Perdón. Adelante, Melina. Bueno, dale, gracias. Ya que estamos más en el final, me parecían recién 5 minutos más o menos. Así que sí, más promocionar los espacios de apoyo escolar. Así que me pueden contactar ahí entre tus escritos, o vemos cómo me pueden contactar y bueno, de apoyo escolar en todo lo que es lengua y literatura, todo lo que tiene que ver con sociales también, artes, todo tipo de artes. Así que estoy disponible para todo lo que es apoyo escolar, más bueno, depende del nivel, el grado y toda la cosa, más me tiro más a secundaria y se va viendo, se consulta días y horarios. Muy bien, entre tus escritos es para buscarte en las redes. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, si me permitís a mí, perdón. Sí. Si me permitís también un par de anuncios parroquiales. Sí, por favor. O redes. Los invito a que conozcan mi blog, locosporlageología.ar, es www.locosporlageología.com.ar, que no lo confundan con un Facebook que anda por ahí que es de copia y pegue. Lo mío son todos contenidos originales. Y los invito también a conocer el otro blog, el más loco, que se llama Y si hubiera una vez. Ajá. Y finalmente que conozcan también mi página de escritora en Amazon. Bien. Tengo una página con los libros que tengo publicados en formato libro electrónico. Está Graciela L. Argüello. Mira, bueno, sí, yo también estoy en Amazon. Acaba de salir la plaquette que se llama Poeminas, que nos cuenta que están aisladas, recién salida en formato ebook, en Amazon, Paja Libros, Kobo, está difundiéndose de a poco, recién salida. Así que bueno, mientras se busca más como el título, porque es más de una editorial. Yo estoy como escritora, es de la editorial Tinta Violeta, y bueno, yo la escrito. Muy bien, nos queda entonces un montón de opciones para leer. Tenemos tarea para leer todo el fin de. Bueno, ya que estuvimos hablando de escritores, de espacios, de muchas cosas, le quiero dejar una frase de Eduardo Galeano que me pareció atinada para el momento, que es la siguiente: en un mundo de plástico y de ruido, quiero ser de barro y de silencio. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Melina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Personalmente disfruté mucho la charla. Muchísimas gracias. Por favor, quedamos en contacto para seguir disfrutando. En contacto. Quedamos en comunicación. Sí, bueno, quedamos en contacto con Argüello, también está bueno eso de la geología. Ahí que usamos los datos. Dale, bueno, muchas gracias, les espero ahí entre tus escritos. Gracias. Adiós. Eso sí, escuchamos una cosita. Operación técnica, Nacho Álvarez. Un programa a favor de las 6 R's: reparar, reducir, reciclar.
resiliencia y rosquear.